es necesario dar un grupo de conceptos fundamentales para que puedan entenderse bien en los subsiguientes puntos que vamos a explicar a continuación. El Alzheimer es un trastorno progresivo que degenera las células del cerebro, haciendo que se afecten las capacidades de comportamiento, pensamiento y sociales de la persona que lo padece, influyendo en que éste ya no puede funcionar de manera independiente, afectándose por tanto las capacidades físicas, psíquicas y sociales de la persona. En la actualidad no existe un tratamiento que pueda curar la enfermedad del Alzheimer, mas sin embargo sí se han creado fármacos que pueden frenar el progreso de la enfermedad en sus etapas tempranas. Sin embargo, el progreso de la enfermedad termina por llegar hasta una etapa en donde las funciones cerebrales están afectadas muy gravemente, desembocando en afecciones tales como la desnutrición, las infecciones y la deshidratación, provocando la muerte del paciente si no es tratado adecuadamente. Para realizar el diagnóstico de la demencia de Alzheimer, un médico capacitado deberá de revisar los antecedentes farmacológicos, los síntomas y la historia clínica del paciente. Asimismo, deberá de realizar diferentes pruebas para evaluar si existen indicios de que el paciente presenta esta enfermedad. El paciente puede presentar los siguientes síntomas. Algunos indicios de que existe la enfermedad del Alzheimer son los siguientes: dificultad para concentrarse, dificultad para ubicarse en espacios, deterioro de la memoria, mal juicio en la toma de decisiones y cambios bruscos en el comportamiento. En cuanto al diagnóstico físico y neurológico del paciente, se evalúa lo siguiente: tono y fuerza muscular, el sentido de la vista y el oído, el equilibrio, los reflejos y la coordinación. Los análisis neuropsicológicos y del estado mental se pueden realizar pruebas breves del estado mental o también se pueden realizar pruebas un poco más extensas para evaluar la capacidad intelectual del paciente y la memoria. El diagnóstico mediante el TEP para la detección de amiloides puede medir la carga de beta amiloide en el cerebro. Cuando aparecen señales de advertencia de demencia en el Alzheimer, es importante realizar un diagnóstico rápido y preciso. Algunas de las señales que pueden aparecer es el deterioro de habilidades de memoria o razonamiento, así como cambios de conducta muy bruscos o incluso que nuestras habilidades o el deterioro de ellas puede afectarnos en el desenvolvimiento de nuestra vida diaria. Hablando de los análisis de laboratorio, los análisis de sangre nos pueden ayudar a descartar otras causas posibles de la pérdida de memoria o confusión, como una enfermedad tiroidea o deficiencia de vitaminas. El diagnóstico de imagen por cerebro permite localizar anomalías vinculadas a distintas enfermedades del Alzheimer. Estas anomalías incluyen accidentes cerebrovasculares, traumatismos o tumores que causan problemas cognitivos propios del Alzheimer. Las pruebas de diagnóstico incluyen la resonancia magnética, que esta nos va a indicar si existe otro tipo de enfermedades, o la tomografía computarizada, esta nos va a indicar si hay algún tipo de lesión en el cerebro, como accidentes cerebrovasculares o tumores, o tenemos la exploración por TEP con fluorodexiglucosa, que esta nos va a indicar las zonas del cerebro en donde los nutrientes se están metabolizando de una manera inadecuada. Se dice que la enfermedad del Alzheimer es de etiología multifactorial, ya que tiene diversas causas. Tales son, más que nada, la edad, la alimentación, el estilo de vida y la genética. Pero el factor más importante a tomar en cuenta es la edad. El plegamiento de las proteínas es un proceso complejo que requiere de varias enzimas y diversos pasos para que se lleve a cabo. Sin embargo, este proceso puede conducir a un mal plegamiento de estas proteínas, lo cual, conforme avanza la edad, se van acumulando pequeños conglomerados de proteínas que pueden llegar a ser neurotóxicos, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. El plegamiento erróneo de las proteínas puede ocurrir de manera espontánea o ser producto de alguna mutación en un gen en particular. Algunas proteínas aparentemente normales pueden, después del rompimiento proteolítico anormal, tomar una conformación única que consta de proteínas fibrilares que se acumulan de lámina beta. Es neurotóxico y conduce a este tipo de trastornos neurodegenerativos. En las neuronas ocurre un proceso, el cual es un corte para formar la proteína precursora amiloide. Chequemos cómo es el proceso en el corte de un individuo sano. Supongamos que esto es la proteína que deberá ser cortada para formar la proteína precursora de amiloide. En este caso, la enzima responsable de esto es la alfa-secretasa, la cual va a empezar con un corte y después la gamma-secretasa se va a encargar de los siguientes cortes. Bueno, en un paciente con Alzheimer, lo que pasa es que llega la beta-secretasa y es la que hace el corte. Esto provoca
un tamaño mucho menor de esta proteína precursora se vuelve un amiloide. Estas funciones que hacen las enzimas ocurren en la membrana celular de las neuronas. Al acumularse estos fragmentos de proteína precursora amiloide, pero recortada, se van volviendo tóxicos, aumentan de tamaño y se vuelven insolubles. El componente dominante que se acumula en la enfermedad de Alzheimer es el beta-amiloide, el cual es un péptido que contiene de entre 40 a 42 residuos de aminoácidos. La cristalografía de rayos X y la espectroscopía infrarroja demuestran una estructura secundaria de lámina beta plegada, lo cual es neurotóxico. Esto conduce a la deficiencia cognitiva característica de esta enfermedad. El beta-amiloide que se acumula en el cerebro se deriva de las enzimas, las cuales son las secretasas. Estas se derivan de la proteína precursora amiloide de mayor tamaño. Esta es una proteína transmembranal que se expresa en el cerebro y en otros tejidos. Los beta-amiloides que se van agregando generan el amiloide que se encuentra en el parénquima cerebral y alrededor de los vasos sanguíneos. La mayoría de los casos de la enfermedad de Alzheimer no tienen bases genéticas, aunque por lo menos un 5% son hereditarias. Las mutaciones de la presenilina, la cual es una subunidad catalítica de la gamma secretasa, son la causa más frecuente de Alzheimer hereditaria. Otro factor biológico implicado en la enfermedad es la formación de nudos neurofibrilares que se encuentran dentro de las neuronas. Un componente clave de estas fibras enredadas es una formación anormal de la proteína tau, la cual está hiperfosforilada e insoluble. Esta proteína debería ayudar al ensamblaje de la estructura microtubular. La tau defectuosa parece bloquear las acciones de su contraparte normal. Ahora haré mención del tratamiento farmacológico. Actualmente no existe una cura para el Alzheimer. Sin embargo, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar los síntomas por algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos de ellos ayudan a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios que se presentan cuando progresa la enfermedad. Algunos tratamientos incluyen los inhibidores de colinesterasa, inhibidores de glutamato, la combinación de medicamentos o la intervención no médica. Existen 4 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocidos como inhibidores de colinesterasa, y están diseñados para retrasar y controlar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Estos inhibidores retrasan la degradación metabólica de acetilcolina y proporcionan una fuente adicional de este componente químico para la comunicación entre las células. Esto ayuda a retrasar la progresión del deterioro cognitivo y puede ser efectivo para los pacientes entre la primera fase intermedia de la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de glutamato protegen las células del cerebro mediante la regulación de un químico vinculado con la comunicación neuronal llamado glutamato, que se libera en grandes cantidades por las células dañadas con el Alzheimer. Este químico está normalmente involucrado en el aprendizaje y la memoria, pero cuando se libera en exceso por las células dañadas, se adhiere a puntos de enganche llamados receptores N-metil de aspartato, que a su vez aceleran el daño celular. Actualmente existe un inhibidor de glutamato aprobado llamado Namenda. Un medicamento aprobado por la FDA llamado Namsari, que combina tanto los inhibidores de colinesterasa y los inhibidores de glutamato. Este previene la descomposición de la acetilcolina en el cerebro y protege las células nerviosas del cerebro frente a cantidades excesivas de glutamato. Ahora les voy a hablar sobre la epidemiología del Alzheimer en varios países y en México. Actualmente tenemos en el mundo cerca de 900 millones de personas de 60 años y más. Se proyecta que entre el 2015 y 2050 el número de adultos mayores según el país de procedencia, el incremento para los países de altos y menores recursos será del 56%. En comparación al gran aumento tendrán los países de medianos y bajos recursos de 185% y al de los países de bajos recursos 239%. En cambio, la distribución por regiones de los casos nuevos de la demencia es de 4.9 millones, 49% en Asia, 2.5 millones, 25% en Europa, 1.7 millones, 18% en las Américas,
y 0.8 millones, 8% en África. Si comparamos esta distribución con la reportada en el año 2015, observamos que las cifras actuales representan un incremento de proporción de casos nuevos en Asia, las Américas y África, y en cambio Europa las cifras disminuyen. El 90% de los casos de demencia se concentran en la Ciudad de México y el 20% corresponde al Alzheimer. Alrededor de 800.000 personas presentan algún tipo de demencia y aproximadamente 8 de cada 10 con este problema es por el Alzheimer. Dos tipos de Alzheimer es el genético y el multifactorial. El primero se presenta en solo 5% de los pacientes y el segundo en el 95% restante. No se relaciona el último con algún tipo de enfermedad no transmisibles como la diabetes o hipertensión.